Hola gente, ¿cómo están? Terminó el partido entre Newell's Old Boys y Belgrano por la fecha número 13 de la Liga Profesional y tenemos que hablar qué fue lo que dejó este nuevo empate del conjunto del gallego Méndez, un equipo de Méndez que mostró dos caras en el partido de esta tarde cuando recibía al Pirata, el conjunto de Juan Cruz Real, que tampoco venía bien, venía de tres derrotas consecutivas, hace 10 días había quedado eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Atlético Paranaense. Pero volviendo a lo que nos compete, al partido en sí que se jugó esta tarde en el Coloso, un Newell que pudimos ver que en los primeros 45 minutos parecía ser una continuación en cuanto a lo actitudinal que había demostrado en el Monumental ante River Plate la fecha pasada. Pero a eso se le sumaba la cantidad de ocasiones, la cantidad de jugadas que generó el equipo en esos primeros 45 minutos, donde lo tenía al conjunto celeste contra un arco, convirtiéndolo en figura por momentos al arquero Juan Espínola, que sostenía el resultado. Uno veía como el conjunto del gallego atacaba mucho por los costados, ya sea con Besosi, que le tocaba superar la marca de un viejo conocido que pasó por Newell's como con Panucci, y por el otro costado lo tenías al paraguayo Cardoso, que hacía lo suyo tratando de jugar 2-1 con el uruguayo Armando Méndez, tratando de vulnerar esos sectores del campo de juego para que le llegara pelotas al Colo Ramírez, que nuevamente volvió a demostrar el flojo rendimiento que viene teniendo en este último tiempo. Y eso que tuvo ocasiones claras de gol. Una que terminó tapando en el travesaño luego de un centro de zurda de Matko Miljevic. Después otra pelota de jugada corta en donde Besosi desborda, se saca al jugador de encima, tira el centro pasado, cabecea el Colo Ramírez y Espínola a puro reflejo saca la pelota y el defensor rebola, la manda al córner. Pero fue todo así en esos primeros minutos del partido donde Newell parecía que tenía el gol por caer. Y eso que tuvo varias ocasiones, ya sea de jugadas hechas, de pelota parada, en donde yo todavía no entiendo cómo hay jugadores que todavía no saben patear córner, viendo cómo Miljevic se hacía cargo de toda la pelota parada y los centros siempre terminaban cortos y lo terminaba despejando el primer defensor. Era una cosa de locos, más aún cuando la gente desde los cuatro costados del Coloso veía lo que sucedía y se volvía un hervidero del estadio. Pero en sí a Belgrano lo tenían, como vuelvo a repetir, en su propio arco. Las pocas ocasiones de peligro que se había generado en esa primera mitad vinieron a través de contras, cuando Newell's desperdiciaba ya sea los corners o los tiros libres adentro del área, que terminaba despejando Rébola o Trollio dentro del área defendida por Espínola. Uno veía que en esas ocasiones Newell quedaba prácticamente descompensado, cosa que se sigue volviendo a repetir y que todavía es un problema que no tiene solución. En una jugada en donde despeja la defensa, agarra la pelota Ramiro Hernández mandándose solo a pura velocidad, metiéndole un cambio de ritmo, en donde prácticamente quedaban dos jugadores contra el arquero Hoyos, en donde básicamente lo único que tenía que hacer era patear y meterla. Quiso asegurar, dudó demasiado, la tiró hacia un costado para que Etisioli, o el jugador que venía solo por ese costado, para que la empujase y la metiera, en un resultado que parecía ser injusto en esa situación del partido. Pero parecía el Pitbull Fernández Cedrés sacando, extirpando la pelota de su lugar, salvando lo que podía haber sido la caída del arco rojinegro en un momento del partido en donde, seamos sinceros, era injusto por lo que había hecho el equipo en esa primera mitad. En ocasiones claras, remates al arco afuera del área donde contenía el arquero,
pero seguía viendo ese problema de la finalización de la jugada, en donde no acertaban mucho los centros. Besosi, que fue uno de los protagonistas de esa primera mitad, si te digo que terminó 2 jugadas bien, estoy exagerando, porque tenía la más fácil, lo tenía con Panucci enfrente. No es mucha ciencia para saber lo que el ex lateral que pasó por Newell cuando el técnico era Fernando Gamboa y todo lo que eso lleva presente al equipo. Y también veíamos otros jugadores también que pasaron por Newell en Belgrano, como el caso de Facundo Quiñón, viejo conocido del fútbol argentino que están ya más para hacer los trámites del ANSES que para seguir jugando en primera división, como son Franco Jara y Matías Suárez. Y si te complican en velocidad esos jugadores que, vuelvo a repetir, están más para el PAMI que para seguir jugando, los problemas que tenés son bastante graves y se siguen acumulando. Y después de terminar esa primera mitad, en donde en una de las jugadas más polémicas del partido, que fue un centro que le termina dando en la mano del defensor de Belgrano, Merlo dice, acá no pasó nada, siga que siga. Un Merlo que prácticamente hacía bastante cortado el partido, no dejaba que fluyera las acciones generadas por los equipos dentro del campo de juego. Y se hacía muy monótono, muy trabado, cortaba la circulación, hacía bastante espantoso sus decisiones a la hora de generar fluidez en el juego. Pero en la segunda mitad uno veía como Juan Cruz Real metía variantes, metía cambio de esquema, por así decirlo, con el ingreso de González Metilli para meterle un poco más de juego y de velocidad a un ataque de Belgrano que solo llegaba al arco de Hoyos a través de contras, pero que en esa segunda mitad empezó a acomodarse mejor, empezó a intervenir más el medio campo, ya sea con Rolón o con Facundo Quiñó por la mitad de la cancha, y también con el ingreso del peruano Reina, que empezó a ser un peligro por la banda defendida por Armando Méndez, que cuando se proyectaba quedaba solo Reina para proyectarse y tenía que salir a cortar a destiempo Gustavo Velázquez, pero que en sí no terminaba de complicar el partido, pero lo que se empezó a deslumbrar en esa segunda mitad era la otra cara del equipo, que vuelvo a recalcar, que fue la baja del rendimiento total, porque uno veía cómo pasaban los minutos, el equipo se le estaban agotando las ideas, había mucho nerviosismo en los jugadores a la hora de querer finalizar una jugada, terminando rematando varios centros a la nada, pelotas que el Colo Ramírez no iba a llegar ni en pedo, y que o terminaba el centro que la terminaba cortando el primer defensor o centros pasados para que pudiese llegar del otro costado Besosi, pero que no podía terminar de finalizar. Era una cosa de loco, más aún cuando el gallego Méndez metía cambios, metía variantes para tratar de contrarrestar o tratar de volver a oxigenar el equipo para que pudiese tener esa intensidad que tuvo en la primera mitad, pero volvió a ser el nivel que seguimos viendo de que se reanudó esta liga profesional después de la Copa América, donde la falta de ideas era clara, el nerviosismo era claro, los jugadores era una cosa de tratar de circular la pelota, no rematarla, no perderla, pero que la monotonía y la intrascendencia a la hora de circular la pelota, que volviese para atrás todo y volver a empezar todo de cero, notaba que este equipo, si no puede meter un gol en los primeros 45 minutos, después cuando llega la segunda mitad ya se queda sin ideas. Ingresaba nuevamente Toto Silvetti por el costado derecho del ataque rojinegro. Veía cambios como el ingreso de Esteban Fernández en lugar de Miljevic, que es una persona con muy buenas intenciones. Es como
vuelvo a, a recalcar, es la persona que vos sabés que tiene buenas intenciones, pero que no le sale nada. Ese es Matko Miljevic dentro del campo de juego, en donde trata, quiere hacer algo, pero termina en la nada misma. Veamos cómo en la gran mayoría del partido se hizo cargo de las pelotas paradas. En algunas salió bien, como en el primer tiempo un centro que cabecea Salcedo, que mejoró bastante en su rendimiento. Tanto los dos defensores centrales como Velázquez, los dos paraguayos, muy bien. Pero el problema sigue siendo el ataque, sigue siendo la finalización de la jugada, en donde los cambios eran siempre puesto por puesto, salía el Colo Ramírez y ya perdías la referencia de área, y uno podía notar cómo los jugadores que se iban por los extremos desbordaban, se sacaban a los laterales de encima, tiraban el centro al medio, pero después no quedaba nadie, no tenías a nadie en el área como referencia para que la empuje y vulnere el arco defendido por Espínola, y la terminaba sacando Rébola y Trolio. Y seguían así las cosas, más cosas de lo mismo, no le evitaba poco y nada. Y encima después cuando te quedabas mal descompensado, iba Belgrano a la carga tratando de buscar el gol de la victoria sobre el final del partido, cosa que después no se terminó dando. Y volvía a terminar el encuentro nuevamente 0-0, con los cuatro costados del Coloso del Parque. En esta ocasión cantando que se vaya Méndez como uno de los tantos responsables por el mal desempeño del equipo, cosa que no se venía notando en los encuentros anteriores en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Se notaba el chiflido hacia los jugadores, los cánticos para contra el presidente Ignacio Astore, pero creo que esta fue la primera vez que se vio que la gente ya está cansada de Méndez, que estaba empezando a notar que el entrenador no encuentra razones, no encuentra motivos, la situación en sí no mejora, hay algo de actitud, pero el juego sigue siendo el mismo, y cuando no te acompañan los resultados, la cosa se complica bastante más y se nota que es difícil seguir sosteniendo al entrenador de su cargo cuando los resultados no se están dando. Y encima ahora tiene que ir de visitante a jugar con Argentinos Juniors, todavía faltando la confirmación de la fecha y el horario. Bueno, en serio, gente, yo ya me estoy retirando. Les recuerdo que se suscriban, que le den pulgar para arriba y que también se empiecen a sumar a un proyecto que está, en el que estoy presente, que se llama 3 en el Fondo, un programa en el que ahí podemos hablar y debatir sobre todo lo que sucedió en el fútbol argentino con el resto de los equipos de la ciudad. Pero espero que se sumen, está el link en la descripción para que puedan empezar a sumarse y podamos ampliar más los proyectos que tenemos presentes. Yo por mi parte ya me estoy retirando y nos estaremos encontrando nuevamente en el próximo encuentro.